Buenas tardes, en nuestro curso de religión vamos a tratar ahora y haciendo algunas interpretaciones, como repito, estamos ahora, digamos, algunos temas, estamos tratando que están relacionados con todos los temas anteriores que hemos tratado en el curso de religión. Por ejemplo, tenemos lo que se llama, el título de hoy es El camino a la felicidad. A estas alturas, bueno, al menos en el curso, nosotros ya hemos avanzado todo lo que es los mandamientos, ¿no? Entonces, mira, si nosotros cumplimos con todos los mandamientos, nos va a llevar siempre a la felicidad. Nos lleva a la felicidad, ¿no? Sobre todo en esta vida y también en la otra. Los mandamientos, si ustedes se dan cuenta, tienen muchos aspectos, digamos, de moralidad. Por ejemplo, cuando tú dices no matarás, por ejemplo, eso es no robar. Todo eso sirve no solamente para las personas cristianos, lo que siguen, sino es válido para todos, porque nadie puede estar matando gente ni puede estar robando por robar, ¿no? Y con decir de que, yo no profeso la religión cristiana, entonces puedo hacer eso, no. Esos en realidad, esos mandamientos son para todos, ¿ya? Para todos. Por eso siempre es necesario nosotros, no recordar o tener en cuenta todos esos mandamientos que estamos obligados, sobre todo moralmente. Como repito, de repente yo no puedo ser un católico, pero sí debo estar obligado digamos, a cumplir esos mandamientos de todas maneras, porque como repito, tiene aspectos morales que se deben de cumplir. A ver, a veces no es fácil cumplir todos los mandamientos, no es fácil. Siempre hay, digamos, tentaciones que nos tientan, ¿no? Y a veces nos hacen cambiar un poquito y entonces cometemos pecado. Por eso nosotros debemos esforzarnos en que las virtudes no sean más, ¿no?, que las malas acciones o las malas inclinaciones. En otras palabras, debemos de practicar mucho las virtudes, más que otras inclinaciones que afectan a nuestro corazón y también causa o puede causar daño a otras personas cercanas a nosotros, ¿no?, o a cualquier persona en general. Entonces, mira, esas malas inclinaciones, esas cuando uno está flojeando así, o sea, digamos, cuando estamos camino a cometer un pecado fuerte, son los llamados pecados capitales. Los pecados capitales es, digamos, el preámbulo o digamos, lo que va a iniciar a que cometamos pecados, ¿no? En todos los casos, los pecados capitales representan, ¿no?, un interés o deseos desordenado, ¿no?, de cosas, ¿no? O sea, digamos, es un interés o deseo desordenado por cosas que en sí mismas son buenas. Entonces, la virtud va a ser siempre contrario a esos tipos de pecados. Por ejemplo, el pecado capital, soberbia. O sea, cuando una persona es soberbia, significa que se tiene un amor desordenado de uno mismo. O sea, esas personas que son pedantes, por ejemplo, son soberbios, no les gusta escuchar a otras personas, miran así con su naricita, miran a las demás personas, son personas soberbias, ¿no? Y la virtud que contraria a la que debemos nosotros de estar presentes siempre es la humildad, ¿no? Hay que ser humildes, ¿no? Hay que ser humildes, hay que tener, saber que ante Dios, por ejemplo,
¿no? Somos pequeños, ¿no? No hay que ser humildes, muy humildes, ¿no? El otro pecado es la avaricia. Avaricia es un deseo así desordenado de tener o poseer riquezas y bienes. O sea, quiero tener riqueza, quiero tener bienes, quiero acaparar, ¿no? Ese es ser una persona avarienta, que dice, ¿no? Lo contrario de eso es la generosidad, ¿no? Es interés, ¿no? Busco no tanto mi interés mío, mi felicidad mía, sino busco el interés por el bien de otras personas. Ese es ser generoso, ¿no? Lujuria es el uso desordenado de la sexualidad. Como hemos visto en capítulos anteriores, la sexualidad, por ejemplo, uno debe practicarlo, pero cuando uno, sobre todo cuando uno tiene un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Uno ya es casado, entonces ahí es donde uno debe practicar, ¿no? La sexualidad silencio, la sexualidad de una manera natural, ¿no? En cambio, lujuria es cuando tú utilizas, ¿no?, la sexualidad de manera desordenada. Aquellas personas que ven con ojitos de loquito a una mujer, ¿no? Ese es ser una persona lujuriosa. Que estén viendo revistas, videos, cosas que no lo van a entender y que le va a causar desorden. Exactamente evitar esas cosas. Entonces, la castidad es la virtud contraria. Castidad es, en otras palabras, hacer un uso adecuado de la sexualidad, ¿no? Es un uso adecuado, ¿no? Por ejemplo, no es pecado conocer, ¿no? De saber cosas que en algún momento uno lo va a practicar, ese no es pecado, pero digamos que uno trate de, ahora en edad muy temprana, tratar de hacer cosas que no les corresponde todavía, eso es lo que se debe evitar, ¿no? Luego también la ira. La ira es, digamos, un afán, así, unas ganas locas de tener a veces vengarse de algo, ¿no? De repente alguien te molestó, ¿no? Entonces tú actúas de manera muy tosca y a veces la ira se da ya sea con violencia física o a veces también se da con palabras psicológicas. Por ejemplo, si yo te digo, oye, estás feo, y de repente la otra persona ¿La ira se puede salir de control? Es justamente, la ira es algo descontrolado. O sea que tú de repente alguien te toca, te mira y tú actúas de manera muy violenta, ¿no? O al contrario, también tratas tú de buscar venganza de lo que te hizo, quieres tú vengarte, pero a veces te vengas de una manera ya el doble, ¿no? Es como que si alguien te molestó, te dijo algo y tú le insultas ya de manera más agresiva, ¿no? Esa es la ira. En cambio, lo contrario de ira es tener paciencia. La paciencia es saber controlar con moderación todas las dificultades que uno pueda tener. Por ejemplo, si alguien te insulta, que si yo, ¿no? Tratar de buscar un equilibrio, tampoco dejarse apabullar, pero por lo menos estar moderado. O sea, hay que saber controlar esos tipos de emociones. Ahora, lo que me preguntaron antes es la gula. La gula también es un afán así desordenado. ¿De qué cosa? De satisfacer no solamente lo que es comida,
sino los demás sentidos, ¿no? Pero más que todo se refiere con la comida, ¿no? En especial en el comer y en el beber. Claro, por ejemplo, gula es que yo de repente me dan 10 soles de propina y todo me lo gasto. En el recreo, los 10 soles, me compro 2 gaseosas, me compro comida chatarrita, me compro chisitos, todo. Ya, entonces, no, pero gula también es que te compras, de repente te compras, la fruta es nutritiva, te vas a comprar 5 kilos de fruta, tampoco, no es. O sea, por eso, gula es comer, ¿no? Satisfacer en forma desordenada, sobre todo lo que es la comida y es el beber. Lo contrario es la templanza, escuchen, la templanza. ¿Qué significa la templanza? Contenerse la sensación de comer. Exactamente. Moderar, no solamente es en el comer, sino en lo demás, a ver, silencio, en los demás sentidos. Trabajar con mayor moderación. Luego, otro pecado capital es la envidia, hemos visto. A ver, atiendes, en la envidia, ¿no? Es digamos, es una... Claro, sentir envidias, ¿no? O sea, sientes por el bien de... Escucha, por el bien de... Escuchen, entonces es tristeza por el bien de otros, ¿no? O sea, digamos, envidias el bien de otros. O sea, mira, ¿no? Qué bien está, es buscar tener envidia. Lo contrario es caridad, ¿no? El deseo, el bien de otros, ¿no? Es buscar tener el deseo y el bien. Ajá. A ver, por favor. Ya. Voy a preguntar qué cosa es Snail, ¿eh? Ya. Y por último, la pereza, ¿no? La pereza es esa debilidad de la voluntad por cumplir un deber. Por ejemplo, pereza es los que no me han hecho las prácticas la semana pasada. Ese es pereza. No tener voluntad, no lo voy a hacer más rato de repente y así se les pasa la hora y no realizan sus prácticas. O a veces también tienen que hacer sus tareas y ustedes no las hacen, las dejan para después, y luego llega el día y no lo cumplen tampoco. Y eso trae consecuencias. ¿Por qué? Porque trae consecuencias porque después van a salir mal o van a salir desaprobados. Claro. Y lo contrario, escuchen, lo contrario a la pereza es la diligencia, ser diligentes. ¿Qué significa? Esforzarse en cumplir su deber, o el deber, ¿no? Ya, ese es ser diligente. O sea, cuando usted dice, es una persona diligente es porque sabes cumplir tus... Por ejemplo, acá solamente ha habido un diligente en toda la semana pasada que ha hecho sus prácticas y el resto no. Y todo eso trae consecuencias, ¿ya? Entonces, es así como hemos nosotros interpretado cómo, a ver, por favor, cómo podemos llegar nosotros el camino a la felicidad. Número 1, cumplir con todos los mandamientos. Eso es lo principal, ¿no? Y no solamente, repito, y ustedes también siempre aconsejar a otras personas. A veces dicen, no, yo no soy católico, no, pero igual, tienes que cumplir los mandamientos porque son preceptos morales básicos para poder tener una vida, digamos, completa, una vida sencilla, una vida sin problemas. ¿Qué pasaría si todo el mundo tratase de matarse o todo el mundo atacarse? Exactamente, ¿no? Y todo eso está en los preceptos morales de los mandamientos. Entonces, escuchen, pero como repito, es difícil, un poco difícil cumplir con todo ello. Entonces, para eso están los... entonces, previo a eso, a un pecado, están los pecados capitales que ya hemos relatado, que son 7. Si tú siempre estás con esos pecados capitales, entonces eso va a provocar los otros tipos de pecados que ya... Por ejemplo, sí, pereza. Pero si no haces tareas, es pereza, ¿no? Si traes en tu lonchera como
como para comer una semana, cuando no es necesario, ese es gula, ¿no? Si alguien te llama la atención y te pones amargada, con ira, o buscas siempre la venganza de algo, tienes ira, ¿no? No, si estás deseando lo que tiene otra persona de mala fe, es tener envidia, ¿no? Si están ustedes, a ver, ya, si ustedes están mirando videos, cosas que no son de su edad, ¿no? Sobre todo de tipos sexuales, ese es lujuria, ¿ya? O sea, viendo más de... Exacto. O sea, viéndose... No, uno, como repito, uno puede conocer, por ejemplo, si nosotros hacemos una clase sobre el aparato reproductor masculino o femenino, ese aprendizaje es otra cosa. Pero si ustedes van a estar buscando revistas, videos, cosas, ese ya no es, ese ya es otra cosa, ese ya es lujuria, ¿ya? Silencio, eso lo que te hace es ira. Esa es ira. Tú tienes ira porque alguien te hace algo y tú te enciendes. Eso debes calmarlo. Lo contrario de la ira es tener paciencia. Ya, ese es lo contrario. Bien, entonces, esta sería la clase por el día de hoy. ¿Ah? Ya. La comunidad, a ver, lo que me está haciendo la pregunta Francesca, la comunidad, claro que sí apoyo, porque son personas normales igual que todos, así que no hay por qué, digamos, a las personas que son o tienen otros, no hay por qué, digamos, apartarlas, ¿no? Listo. ¿Ya? Así es. Así es. Entonces, eso que listo. Entonces, bueno, aparte de eso de que yo soy gay, bi, eso, ustedes están en una edad todavía que a veces no saben eso todavía, no saben definir. Muchos pueden pensar que es así, pero no es así. ¿Te puedes sentar? Ok, perfecto. Sí. No, el único que no apoya es el Roger. Y Roger. No, Ya, entonces, así es, entonces, ya, entonces, dejamos así, entonces continuamos. No se olviden el día de mañana sus prácticas, por favor, las 3 cursos, y los alumnos virtuales, por favor, envíen sus tareas. Con ustedes no termino, por favor, siéntense ahí. Siéntense ahí. No es la hora todavía. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima semana.